Jesús Home, un lugar rodeado de personas que aman. El testimonio que espero sea de bendición para ustedes. Yo no soy diferente de ustedes. Yo también he cometido errores, también he pecado. He sido padre, soy hijo. También soy hijo de Dios por la gracia del Señor Jesucristo, porque de no ser así yo creo que no estaría aquí. Deuteronomio capítulo 8 dice, capítulo 8 versículos del 2 en adelante: te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para probarte y para afligirte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Y te afligí y te hice tener hambre y te alimenté con comida que no conocías tú ni tus antepasados, para hacerte saber que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Entonces, en este orden, en esta premisa de este capítulo, yo quiero contarles parte de mi testimonio. Y yo sé que a ustedes se le va a hacer un poquito duro lo que les voy a decir. Voy a ser crudo y sin censura. Amén. Quiero que no vayan a, ay, no, ¿por qué está diciendo eso? No, de verdad que yo voy a empezar con lo siguiente. A la edad de 7 años fui abusado sexualmente por un familiar durante aproximadamente 2 años de mi vida. Fue una etapa muy dura porque me vivía amenazando. Y uno de niño, entiéndame, en 8 años, uno se le come el cuento a cualquiera. A raíz de eso comienza a crecer un odio y un resentimiento hacia toda mi familia. Un odio que en el transcurrir de los años fue tomando cada vez más medida, porque mis padres, la familia de mi papá y la familia de mi mamá, la mayoría de ellos son personas hacendadas. Unos viven en Ecuador, otros viven en España, tienen dinero. Yo siempre quise estudiar. Mi madre es una mujer de pocos recursos y yo para ese entonces vivía en un barrio que era la última cola de la serpiente. Se llamaba o se llama Písamos en Cali. Era el último lugar donde tú no desearías vivir, pero yo estaba viviendo con mi madre allá en ese lugar. Mi mamá y yo vendíamos buñuelos y pan de bonos y de vez en cuando plátanos. Y un día yo salí a ofrecer plátanos y un señor me llamó a la puerta de su casa y me dijo: venga, entre, venga que yo le voy a comprar plátanos. Yo entro a la casa. Cuando yo entro a la casa, él me tapa la boca, me quita la ropa y abusa de mí. Ya usted se imaginará el trauma. Yo tenía entre 11 años, 12 años. Y eso se convirtió en una raíz de amargura. Porque yo veía a mi familia que nunca tenían la oportunidad de ayudar a mi madre, de ayudarnos a mí. Y yo crecí con ese odio y ese resentimiento. A la edad de 12 años, en el barrio Puertas del Sol, yo comienzo a trabajar como jíbaro. Vendía marihuana, vendía cocaína, le hacíamos arreglos a las motos para llevar la droga a los puntos. Y yo quería acabar con todo el mundo, irónicamente. Y crecí con esa rabia y ese resentimiento, y yo quería destruir a mi familia. Yo quería destruir a mi abuela, a mis tíos. Quería enfáticamente destruirle la vida al hombre que por 2 años de mi vida, de mi niñez, abusó de mí. Conozco a un compañero, un amigo, y él me ofrece una alternativa. Y él me dice: yo te tengo un lugar donde nos podemos reunir. Detrás del Cerro de las Tres Cruces en Cali hay un lugar donde se reunían ciertas personas, y yo comencé a frecuentar ese sitio sin darme cuenta de que eran personas que rendían culto a Satanás.
satanistas, como se les llama. Me interesó tanto este mundo que me metí de lleno a conocer lo que era el satanismo, lo que era la brujería, lo que era la hechicería. Viví cosas que a usted solamente se le pasan por la imaginación, cosas que usted solamente ve en películas y piensa que eso solamente sucede en las películas. Enfáticamente hablando de las películas de Harry Potter y todo este mundo de J.K. Rowling, de este mundo de fantasía del Señor de los Anillos, donde usted piensa que son simplemente películas y que no pueden afectar tu vida personal, pero que yo creé mi propio Harry Potter en este mundo del satanismo, conociendo la brujería. Y parte de lo que enseñan esas películas es muy cierto, la maldad que se mueve y el trasfondo espiritual que tienen. Eso es como una copia de la iglesia. Ven al primer nivel, al segundo nivel, al tercer, cuarto, quinto, sexto, décimo. Allá también se mueven por niveles. Son 6 niveles para usted llegar a hacer una graduación, que no es la graduación que usted viene y le entregan un diploma, no, allá es una graduación con sangre. Hice cosas de las que pudiera yo decir me arrepiento, porque aberraciones las que usted quiera. Nos llevaban a tener relaciones con grupos de hombres y mujeres. Hacíamos orgías. Yo le comentaba a mi esposa, fue algo de lo que Dios me hizo libre. Porque no solamente eso, a veces los sacerdotes o los que auspiciaban estos eventos degollaban animales y nos bañaban en la sangre de esos animales. Y entregaban nuestras partes íntimas a la adoración de Satanás por medio de la sexualidad. Nos llevaban a impulsos a tener relaciones con animales, lo que se le conoce como la zoofilia. Eran cosas muy horribles, que usted en el momento las disfruta, pero con el pasar del tiempo usted se va dando cuenta de que hay algo que como que no te cuadra, como que no encaja. Experimentar lo que es realmente el jugar con los elementos, jugar con el agua, con el fuego. Experimentar personas que eran capaces de traspasar una pared. Uno piensa que eso son cosas locas, pero ¿qué pensaría usted si usted viera a Elías hacer descender fuego del cielo? Porque simplemente él quiso hacerlo. Vea que el rey lo mandó a llamar, porque usted es el profeta. Sí, yo soy el profeta, pero que descienda fuego del cielo. Y uno piensa que eso solamente es algo que aparece ahí en la Biblia, pero que es, yo creo que eso como que algo de ficción le metieron ahí. No, son cosas reales. Yo quería hacer un pacto con Satanás porque yo quería conocer el fondo del abismo. Realmente yo lo quería conocer. Yo no quería nada más. Cuando comencé ya a experimentar la brujería, aquel hombre que abusó tanto de mí cuando yo era niño, lo destruí. De verdad, a punta de brujería y hechicería lo destruí. Lo logré. Yo pudiera sentirme orgulloso porque lo vi como quería verlo. Enfermo, arruinado. Lastimosamente cumplí el objetivo. Y cuando cumplí el objetivo sentí que me hacía falta algo más. Y quise coger todo ese odio, ese resentimiento que tenía con mi familia. Con mi mamá, con mi papá, con mis hermanas, mis hermanos. Yo era un antisocial. De esos antisociales que por causa de la vida, las heridas, lo que contaba el testimonio de la hermana ahora, se te llena el corazón de enojo. Y se cumple lo que dice la palabra. Cuando la maldad se multiplica, el amor se enfría. Y el amor yo no lo tenía frío, lo tenía congelado. Pasa el tiempo y ya yo estaba a punto de subir al sexto nivel, que era un nivel donde literalmente tú ya tomas posesión y control de demonios. O sea, ya tú le das una orden a un demonio para que él simplemente haga lo que tú quieres. Y él cumple tus deseos a costa de tu propia vida. Y uno piensa de que eso simplemente aparece en las películas, hermano, eso es verdad. Eso es verdad. Y yo lo viví de primera mano. Yo desde muy niño, yo veía espíritus y demonios, yo me sentaba a jugar con ellos.
Y a veces mi mamá entraba a la habitación y yo estaba a unos 30 centímetros de la cama levitando y ¡pum! Caía cuando ella abría la puerta. Me visitaban de niño. Nunca supe por qué hasta ahora. Se iba a hacer un ritual para entregar mi alma a Satanás y ese fue el momento más lúgubre de mi vida, más álgido, porque yo tenía mucha alegría. Era algo que yo quería desde hacía mucho tiempo, hacía ya casi 2 años. Era algo que yo quería. Yo sentía que iba a lograr alcanzar todo lo que me había propuesto en mi vida, pero ese era mi plan, pero no era el plan de Dios. Porque yo pensé que Dios estaba muy lejano de mí, que aquel Dios de que tanto hablan e irónicamente crecí en un hogar cristiano, donde mi madrastra era pastora de una iglesia, mi papá era líder de jóvenes en una iglesia en Cali, pero yo no quería saber nada de Dios. Odiaba a Dios como si Él tuviera la culpa de mis violaciones. Y para mí Dios era el culpable. Y la venganza mía ya no se tornó en contra de mi familia, sino en contra de Dios. Yo quería estúpidamente destruir a Dios, destruir la idea de que existe un tal Dios, un tal Jesús. Para mí no existía. Porque yo me preguntaba lo que usted muchas veces se pregunta: ¿dónde está el tal Dios cuando suceden estas cosas? Porque usted se preguntará: ¿dónde estaba Dios cuando abusaron del pastor Rodrigo? ¿Sí o no? ¿Dónde estaba el Dios? Lo pudo haber librado. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no irrumpió como la guerrilla, tumbar espacios y hacer de todo? No, no lo hizo. Pero precisamente cuando ya iba a hacer ese contrato, ese pacto satánico, diabólico, perverso, eso fue en una casa de Cali, en un barrio que se llama Calipso. Hay una habitación totalmente oscura, solamente con velas. En las 4 puntas de la habitación es un pentagrama esotérico en el suelo con una estrella de 5 puntas. En cada punta tiene letras que representan a los elementos, letras hebreas y letras arameas. Completamente cada una significaba velas de diferentes colores, cada vela significaba algo. Me atan las manos, me amordazan las manos, me amordazan los pies y me meten allá en el círculo. Ellos comienzan a hacer una oración que ya uno ya estaba acostumbrado a esa oración porque se la enseñaban a uno. En el momento en que entra el sacerdote, las 5 personas que se hacen en cada punta, en cada extremo de la estrella, en el círculo, en el pentagrama esotérico, ellos comienzan a hacer sus oraciones, me tapan, me meten en el círculo. Cuando yo comienzo a escuchar un estruendo, yo ya estaba habituado a ver demonios, pero no estaba habituado a sentir la presencia de un ser divino, de un ser santo. No estaba acostumbrado a eso. Eso genera un terror que yo no se lo deseo a nadie. Porque usted cree que a usted le da miedo ver demonios. Aténgase cuando usted vea a un ángel. Porque la palabra de Dios me enseña de que ellos son seres raros, llenos de ojos por todas partes. ¿Usted se imagina usted viendo a un hermano de la iglesia llegar con un poco de ojos en el cuerpo? Y yo estaba ahí, yo sentía una presencia que me generó mucho temor y escuchaba estruendos, golpes y pataletas. Cuando yo sentí fue que alguien a mí me cogió de los brazos atados, me coge y me saca de la habitación y el sacerdote me dice: sáquenlo de aquí, porque ese pelado no tiene nada que ver con nosotros, sáquenlo. Imagínese usted la escena donde yo venía de lo que les acabo de contar, donde sentía que Dios me odiaba, que Dios a mí no me amaba, y ahora yo comienzo a decir: ahora hasta Satanás me odia, ahora hasta Satanás. ¿Por qué se ríen? No se rían. Yo no sé por qué siempre les causa risa cuando cuento eso. Y yo dentro de mi corazón decía: no me ama Dios y ahora tampoco me recibe Satanás. Estoy fregado y con el agua lejos. Yo salí con una depresión de ese lugar.
Nunca supe lo que había pasado. Lo único que sé es que los 5 niveles de los 2 años que estuve no me sirvieron para nada. Y al que yo quería conocer, al supuesto Satán, me estaba rechazando la entrada a su reino. Yo entro en un periodo de mucha depresión. Me iba para el negocio de mi papá, me le llevaba el revólver sin que se diera cuenta. Llegaba a la casa, le quitaba las balas y comenzaba a jugar a la ruleta. Y no salía nada, y dele, y llorando lo hacía. Porque yo pensé que Dios a mí me odiaba y que ahorita Satanás no quería saber nada de mí. Imagínese usted esa sensación, donde tu familia ni siquiera te presta atención porque eres la oveja negra de la familia sin ser la oveja negra. Donde siempre buscaste la forma de que tu familia te ayudara. Yo un día le reproché a una de mis tías y yo le dije, a mí me parece increíble que usted teniendo plata, la plata que usted tiene, nunca haya ayudado a mi mamá ni me haya ayudado a mí. Y yo ardía de rabia y de enojo. El día que yo le dije a mi papá, y yo a usted lo quiero ver muerto. Pero con esa rabia, yo lo quiero ver a usted muerto. Pero por dentro yo era el que quería morir. Había un compañero, se llama José Luis, quien fue por quien yo conocí al Señor. Y oiga, era más intenso que novia fea. Padre de la gloria. Todos los días me llamaba, ¿qué Rodrigo? ¿Cómo está? ¿A usted qué le importa? ¿A usted qué le importa? Y eso me insistía, Dios mío bendito, vamos a la iglesia. Y yo, ¿qué cuestión de iglesia? ¿Qué cuestión de nada, hermano? A mí no me invité. Vea, me insistió tanto que yo hasta la final, ay, hacele. Venga, pues, vamos. Cuando yo llegué a la iglesia, a mí me daba la risa ver cómo literalmente los espíritus salían de las personas y se quedaban a la puerta de la iglesia esperándolos. Y yo me quedaba, yo no podía entrar de la reja de la iglesia yo no podía entrar. Pero veía y yo decía, y uno los veía ya saltando, gritando, ¡ah! Y aleluya, y apenas salían de la iglesia ese espíritu volvía y se les metía. Porque no había un arrepentimiento genuino, sino una apariencia. Una cáscara. Y yo me reía, yo trataba de no burlarme, hermano, pero no podía. Y me quedó sonando porque lo primero que me llamó la atención fue la música. Eso fue lo primero que a mí me llamó la atención, porque a mí me ha gustado la música. Y comencé a frecuentar la iglesia. Y ya un poquito más adelante, hasta que una vez el pastor José Muñoz Lotero, quien fue mi pastor durante mucho tiempo, hay un encuentro. ¿Y yo encuentro de qué? De fantasmas, será, porque encuentro de qué. Que allá van a ir pastores invitados, que va a ir el profeta, que va a ir yo no sé qué. Yo, ¿será que voy? No, yo no voy. Entonces José Luis me dice, yo te pago el encuentro, pero anda que yo te pago el encuentro. Y yo, no, José, no te pongas a gastar tu plata, que eso es una bobera, es una bobada, eso es solamente para sacarle la plata a la gente. Yo te lo pago, no te van a sacar plata, yo voy a sacar de mi plata y te pago el encuentro. Y yo le dije, bueno, está bien, pues, pero este pelado, Dios mío. Vea, y si usted va al encuentro, yo le enseño a tocar piano. Yo, hágale de una. Fui al encuentro el primer día. El enojo y la rabia. Y un pastor me vio desde por allá y él dijo, no, yo a ese muchacho no lo abrazo. Y yo ese día, hermano, vea, a mí me temblaba el cuerpo. Pero yo no quería nada, yo no quería sentir ni un abrazo, yo no quería nada. Y yo por allá atrás, y yo miraba a todo el mundo, el que me mire lo crucifico con la mirada. Y yo ese odio, ese resentimiento. Y ya el segundo día, ya se me acercó el pastor y me saludó, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Ah, bienvenido, ¿eres nuevo? Pues sí. Sí, soy nuevo, por eso estoy aquí. ¿No es un encuentro de nuevos?
Pues sí, ¿no? A preguntas tontas, respuestas más tontas todavía. Y comenzó la enseñanza y le dieron en el clavo al señor Rodrigo. Hay jóvenes aquí que odian a su familia, odian al mundo. Y yo, ve, ¿y este bobo qué cree? No, por eso le digo que crudo y sin censura. ¿Este qué se cree? ¿Este dónde salió? Cuando él se me acerca, me pone la mano en el pecho y me dice, y tú eres uno de esos, porque el Espíritu de Dios me lo muestra. Él apenas me pone la mano en el pecho y yo caí desplomado. No entendí por qué. No entendí por qué. Y comenzó a haber un quebrantamiento en mi corazón. Y el pastor me decía, arrodíllate, hijo. Y yo, arrodíllate, pero ¿cómo? Y a mí me hacían las piernas así. Y arrodíllate, hijo, arrodíllate. Y yo era algo interno que no me dejaba. Cuando logro arrodillarme, él me dice, no le digas nada a Dios, solamente quédate ahí quieto arrodillado. Y me quedé ahí arrodillado hasta que cuando me fui a parar no podía, de todo el tiempo que me la pasé arrodillado, callado, sin decir una sola palabra. Y al tercer día yo parecía sirena. Lloré, lloré, lloré y lloré. Y yo me llevé una carpa porque yo no quería dormir con el resto, porque, o sea, ¿no? Me llevé una carpa y todos en sus alojamientos y yo con la carpa por allá en un pedacito de monte. Y yo aquí me quedo durmiendo. Y entré en la carpa y era llore y llore y yo no podía parar de llorar y era llore y llore y yo le decía, ¿qué es lo que me pasa? Dios me estaba haciendo libre a través del llanto. Y lloré, hermano, vea, si no lloré unas 8 horas, yo creo que, hermano, yo por eso es que yo soy muy llorón. Si no, dígale a mi esposa y verá, yo soy muy llorón. Y yo, hermano, era llore, llore hasta que me llegó una señorita y entró ahí a la carpa y me dice, Rodrigo, ¿yo qué? Venga, que vamos. No, yo no quiero saber nada. Y llora y llora. Y el pastor fue y me sacó y me dijo, venga, viejo Rodrigo, venga, vamos. Y verdad. Y comenzó ese hombre y me abrazó y ese hombre comienza a llorar y comienza a llorar. Y el pastor me decía, Dios te va a hacer libre de las ataduras sexuales que tienes. Dios te va a hacer libre de las ataduras de esto, de lo uno y de lo otro. Y yo, ¿y cómo este man sabe? Entonces en ese momento yo dije, si Dios realmente existe, si Satanás realmente existe, ahora entiendo que realmente también existe Dios. Porque si es capaz Dios de liberarme a alguien que le rendí pleitesía durante 2 años y donde me quise entregar en cuerpo y alma y espíritu, y este me rechazó, pero ahora entiendo que es Dios quien me estaba liberando. Yo quiero conocer a Dios y comencé a interesarme al punto que yo me la pasaba era metido en la iglesia y me convertí en el Samuel de la iglesia. Me fui a vivir a la iglesia. Me levantaba a las 4:30 de la mañana. Pastor, levántese, vamos a buscar de Dios. Y lo levantaba. Y yo le decía, pastor, hay un demonio por ahí rondando. Hay un espíritu por ahí rondando. Vamos a orar. Y él comenzaba a orar y yo ahí está, ahí viene, pastor. Y hermano, yo me metí en el cuento de conocer a Dios. Y el pastor comenzó a mostrarme a Jesús. Y cada vez me quebrantaba más. Y comencé a escribir canciones. Yo no sabía que Dios me iba a dar la oportunidad de escribir canciones. Me había interesado la música, yo soy empírico. No. Y la primera canción que le escribí al Señor se llama Bienvenido. Nunca le había dicho bienvenido al Señor. De hecho, hasta ese momento yo no había hecho la oración que todos dicen, la oración de fe, ¿no? Bienvenido a mi vida, bienvenido a mi hogar. No tengo que darte, no tengo que dar.
solo mi vida. Bienvenido a mi vida, Padre Celestial. Espíritu Santo, renueva mi vida. Quiero cambiar. Soy un instrumento en tus manos, Señor. Tengo una vasija vacía en mi interior. Es mi corazón. Pon palabra en mi boca y enséñame a ver de forma precisa hoy tu gran poder. Hoy tu gran poder. Derrama tu aceite aquí en mi corazón. Espíritu Santo, aquí está mi voz, para que la uses hoy, para que la uses hoy, Espíritu de Dios. Hoy me miro al espejo y tu reflejo, Señor, se ha quedado grabado aquí en mi corazón. Por tu dulce amor, ayer quedaron las cargas y en el olvido, Señor, una pasión nueva nace en mi mente hoy. Ser guiado por tu voz. Soy un instrumento en tus manos, Señor. Tengo una vasija vacía en mi interior. Es mi corazón. Pon palabra en mi boca y enséñame a ver de forma precisa hoy tu gran poder. Hoy tu gran poder. Derrama tu aceite aquí en mi corazón. Espíritu Santo, aquí está mi voz. Para que la uses hoy, Espíritu de Dios. Y al pasar el tiempo, comencé sin decirle a él, entra en mí, a través de cada canción que él me dio la oportunidad de escribir. Bienvenido, entra, te necesito, sin ti no puedo. Y Dios comenzó a una transformación tan tremenda en mi vida, pero tan tremenda que todo el odio y el resentimiento, por más grande que haya sido, comenzó Dios a venir y colocar su naturaleza en mí, que es amar. Por encima de quién eres, quién seas o quién pueda llegar a ser, Él sigue siendo Padre. Y un Padre ama. Y comencé a pedirle perdón a mi mamá, a mi abuela, a mi papá. Le dije que me perdonara y comenzó Dios a hacer una transformación. Y la transformación más dura fue haber perdonado al que abusó tanto tiempo de mí. Y un día le dije, yo te perdono. Yo te perdono. Porque el Señor me perdonó a mí. Porque todo lo que yo hice cuando estuve en ese mundo, créame que si yo le contara a todos ustedes, abriría apenas los ojos. Y un día, y con este voy terminando, yo le decía al Señor esta frase que ojalá usted también se la pueda decir. Enséñame a amarte más. Enséñame a amarte más.
enséñame a amarte más, enséñame a amarte más. Quiero saber qué es lo que hay en tu corazón, qué es lo que hay en tu interior, buen pastor. Anhelo estar en ese lugar donde tú estás, en donde tu presencia, Señor, es un manantial. Y enséñame a amarte más, enséñame a amarte más, donde mi corazón pueda unirse en obediencia a ti, para que mis sentimientos y emociones ya no tomen control de mí, y tu presencia llene espacio y haga un milagro en mí, y guiado por tu espíritu y unción, yo pueda hablar de ti. Enséñame a amarte más. Si usted le puede decir allá al Señor, enséñame a amarte más, porque todo lo que yo he conocido de ti, Señor, es tan pequeño y tan poco, porque he pensado que mis circunstancias me hablan de que tú no estás, de que aquella circunstancia en la que he pensado, Señor, que tú no estás, ahí sigues siendo fiel. Dile, enséñame a amarte más y a verte en cada detalle que me das. Enséñame a amarte más. ¿Usted lo puede decir conmigo? Enséñame a amarte más. Enséñame a amarte más. Enséñame a amarte más. Enséñanos a amarte más. Enséñanos a amarte más. Y enséñanos a amarte más. Enséñanos a amarte más. Señor, recibe la gloria y la alabanza, porque tuyas son, Jesús. Tuyas son, Jesús, y gracias por el milagro de tu salvación. Amén y amén. Gracias porque toda oscuridad la cambias, Señor, en luz. Tu palabra dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Tu palabra dice, Señor, que tú eres la luz de la vida, y el que te sigue ya no andará más en tinieblas. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, en la vida de Rodrigo Duque, pero también en mi vida y en todos, Señor, los que hoy ponen la esperanza en ti, Padre. Gracias. Por eso queremos conocerte más. Quiero conocer más a Jesús. Y cantamos al Señor un momento y le decimos, Padre, queremos conocerte más.